Sí, es que también, por ejemplo, yo creo que cuando se toma la decisión de entrar a uno de estos programas en donde te vas a exponer 24/7, tienes que estar muy consciente de que te van a conocer todo lo bueno y todo lo malo, Uh-huh. ¿no? Tiene que haber una preparación psicológica previa, como de qué sí quiero contar, qué no quiero contar, hasta dónde voy a contar, pero luego ya estando ahí Pero es dentro, difícil, o sea, sí, mantener, porque puedes traer como la idea de quiero mostrarme de esta manera, quiero que la gente me conozca, como por ejemplo, digo, hablando de las redes sociales en general, normalmente las personas muestran la parte de su vida que quieren mostrar. sí, Muestro lo que me interesa, lo que me llama la atención. La parte oscura, por decirlo de alguna manera, pues queda como ahí bajo las aguas. Incluso podemos ver que se llega a vender una vida completamente diferente a lo que realmente vives en el día a día. Pero estando ahí bajo estas condiciones que al final de cuentas hay dentro del experimento está la convivencia forzada con desconocidos, que al final de cuentas no sabes qué lado de ti puedan llegar a tocar, ¿no? A sacar a la luz, cómo va a ser tu convivencia, la comunicación, a lo mejor alguien te puede sacar mucha más información de la que tú pensabas o no es compatible. Entonces, creo que esto hace que por más que tengan esta planeación, estas ideas, sea difícil mantenerlo por mucho tiempo. también el hecho de que esté la cámara el 24/7 y que ellos estén ahí encerrados durante 3 meses, hace esto como algo muy cotidiano y que se puedan llegar hasta a olvidar que hay micrófonos, que Claro. hay cámaras y pueden hacer comentarios o pueden decir cosas que luego ya pensando dicen, chin, la cámara. Que en otro el lugar o en otro micrófono, ¿no? momento lo podrías decir, pero al final del día no va a salir del espacio en donde estás. Todos en algún momento, y exactos que me escuchan, hemos dicho en algún momento algo que luego dices, ay, si me hubieran escuchado, Ajá. estaría funado. Sí, o me hubieran perseguido, me hubieran echado la patrulla una vez, ¿no? Ah, bueno, no sé, ahí ya depende el nivel de cada quien. Oye, Dani, tú que estás del lado psicológico y que estás del lado de las emociones, que conoces bien el manejo de las emociones, cómo controlarlas, etcétera, sí es muy real lo que sucede, que de repente unos estén llorando, otros estén agrediendo, que otros empiecen a extrañar de una manera extraordinaria a sus familiares en la primera semana, o también va metido, como tú decías, como la jiribilla del programa. ¿Será que hay un guión establecido como para que se den esos picos emocionales? ¿O el hecho de un encierro sí genera o sí contribuye a este tipo de emociones? Ok, es que vamos por dos partes. O sea, la primera es que a nivel neurológico, a nivel cerebral, sí, al tener este cambio de contexto y estar bajo estas condiciones de aislamiento, del mundo exterior completamente, de convivencia forzada, sí sucede en el cerebro que hay un estrés sostenido. La amígdala, que en algún otro momento hemos hablado, es esta alerta que te está diciendo si hay algún peligro, si tienes que estar a la defensiva, genera en ellos que haya más hipervigilancia. Entonces, esto hace que la regulación emocional sea muy distinta. Además, le sumamos que hay un cambio a su rutina normal. Porque a lo mejor la hora de dormir cambió, el tipo de alimentación cambió, las rutinas, la convivencia, mi comodidad, el espacio, que por más que ustedes digan, ay, qué bonita está la casa y demás y esto, pero al final de cuentas piénsenlo ustedes, puedes ir a un hotel muy bonito y llega un punto que dice, ay, mi cama, ¿no? Mi olor, mi espacio, mis cosas, entonces, baño. Exacto, este cambio de rutina en el baño, o sea, el tener que convivir, todo esto, sí genera que neurológicamente haya mucha más presión, entonces están más hipervigilantes y las emociones se potencializan. Okay. Yo pienso con un 10 o en algunas personas quien es más sensible en un 100, ¿no? Entonces algo que nosotros de manera cotidiana dices, no me molestaría por eso, estando ahí bajo todo este estrés, el cerebro bajo presión, la amígdala hiperactivada, genera que las reacciones sean mucho más intensas o explosivas. Y que el hecho de que te comiste mi yogur o te comiste mi plátano sea algo sumamente explosivo, ¿no? Sí, porque además hay una fatiga mental, todo el tiempo estar vigilando, también acordándote lo que decíamos de las cámaras, sobre todo al principio. Puede ser que más adelante como que ya se te empiece a pasar, te empiezas a adaptar un poquito, pero además hay una formación acelerada de vínculos que se da entre las personas, porque ¿a quién más le cuento? No está mi mamá, no están mis mascotas, no están mis amigos, no tengo, por ejemplo, en el caso de los que se
dedican a redes sociales, no tengo a todos esos seguidores que normalmente me dicen, me comentan, me validan, y los seres humanos de pronto por naturaleza necesitamos esta validación emocional. Y alguien que ya está acostumbrado o que se ha dedicado 10 años a las redes sociales y que Sí. nada más es cuestión de que se conecte, se lanza la alerta de que está conectado en Exacto. las redes sociales y la gente empieza, ay, muy buenos días, estás muy guapa, hoy Ajá. ves esto, me encanta tu pelo, y toda esa Validación, como claro. tú dices, pues no la tienen dentro de este reality. Aparte, el encierro, el hecho de que no les pegue el sol también Sí, influye en mucho, una cuestión mucho, física, mucho. ¿no? La motivación de los colores, creo que también dentro de la casa, Sí. los colores y que siempre esté la luz prendida, también los tiene como en una vigilia así muy constante. Justamente hiperactiva, ¿no? Esto que les decía de la amígdala, y además cuando la amígdala está hiperactivada, los sentidos se agudizan. Esto hace que percibamos los colores de una manera más intensa, los sonidos. Por eso, de repente, ¿no? Alguien, un ronquido que a lo mejor en otro contexto podrías como tolerar y dices, bueno, entonces me duermo, pero bajo esta presión en este contexto sí es muy difícil tolerar. Y sí, o sea, la verdad, los colores, hablando de la psicología del color, cada uno de los colores genera en nosotros cierto impacto, y cuando los colores son muy vivos, muy brillantes, o no tienes estos momentos de oscuridad completa, esta luz más tenue, sí también termina por saturar el cerebro de muchos elementos que a veces es difícil procesar. Dani, ¿qué sucede? Nos vamos a quedar con esta pregunta para el siguiente bloque. ¿Qué sucede ahora en la psicología de la gente que ve un reality show? ¿Qué pasa con la gente que ve un reality show y que luego los ves, pero bien enfurecidos en las redes sociales, agarrándose con un chorro de gente que ni conocen, defendiendo evidentemente a su jugador favorito, a su personaje favorito, qué sé yo? Pero, ¿qué sucede? O sea, hay un vínculo muy importante, hay no sé, como un espejo de que, yo me reflejo con esa persona y tiene más o menos mi personalidad, es más o menos del estilo de gente que estaría dentro del círculo de mis amigos, entonces yo por eso voy con ella, voy con él hasta el final. Fíjate que yo, y esto se los dejo, no hay para que lo piensen, y ahorita vamos a resolver la pregunta, que muchas conductas que juzgamos, a lo mejor desde el sillón, desde la cama, desde donde yo esté viendo, probablemente serían distintas si cualquiera de nosotros estuviera viviendo una semana bajo observación. Entonces a lo mejor lo vemos desde mi perspectiva de espectador, pero la realidad es que sí habría un cambio estando ahí dentro. ¿Te gustaría? Híjole, no lo sé, creo que mi necesidad de controlar, de tener orden, de hacer tantas cosas, que mi mente está ocupada, creo que sí, estando ahí bajo esto, sin poder leer, sin poder hacer cosas, no sé si lo aguantaría. Y es que tú también tienes todo tu día ya establecido. Sí. O sea, básicamente tienes hasta la hora en la que te vas a dormir, la hora que te vas a despertar. Todo. Entonces ahora imagínate que no tengas tanta actividad que hacer, sino que más bien estés, pues que si vas al gimnasio, que si te metes a la alberca, que si estás en el sillón dormido. Y es que también los tiempos muertos que tienen estos personajes no motivan para que hagan otra cosa más que, no sé, dormir, comer. Y es que aparte sale de tu rutina todo, porque a lo mejor en otro momento podrías ver un rato el teléfono, podrías ver la tele, podrías leer un libro, podrías escuchar música. La música libera una cantidad de dopamina y endorfinas a nivel neurológico que nos permite estar bien, estar más activos y todo. Tiene un impacto emocional, y estás aislado también de todos esos elementos, que yo pienso que es lo más complicado. Regresamos en un momento más, mi querida Dani, para seguir platicando acerca de este tema. ¿Reality show, solo un programa o es un experimento psicológico? Ya venimos. ¿Tiene dudas o preguntas? Puede mandarlas al 646-128-4601. Ya venimos. Póntense. Mi querida Dani, pues estamos platicando fuera de los micrófonos la diversidad de reality shows que existen, pero estos son muy interesantes, donde uno va conociendo las personalidades, porque digo, sí, en todos los reality shows dan algunas connotaciones o dan algunos toques, algunas tintas de cómo son esas personas, pero depende mucho el giro del que sea el reality show. En los que son de cocina, pues como no es 24/7, pues nada más se presentan los... Digo, que ahorita está 24/7, sí. Y la verdad es que sí cambia un poco la dinámica, porque además te enteras de situaciones que cuando lo ves nada más, ¿no? Por ejemplo, los domingos, pues no veías, ¿no? Nada más, pues nada más entregan su platito y pues quién sabe cómo será la convivencia. Y ahorita ya se deja ver un poquito más, y también hay conflictos y también hay situaciones complicadas, porque a veces uno pensaría, bueno, tienen mucha interacción a lo mejor con la producción y cosas así, pero pues ya te das cuenta que no, o sea, que está como muy cuidado, ¿no? También. Sí, porque, o sea, el hecho de que a lo mejor
el reality show de la comida, ¿no? Por ejemplo. No sé si salen de ese lugar y se ven un día antes para grabar y solamente es la preparación y no es el mismo que estar en un encierro totalmente. Pero para eso pues está nuestro querido Chef Willy, que él estuvo en MasterChef y que nos va a comentar qué es lo que él vivió, o sea, vaya su experiencia. ¿Qué onda, Rulas? ¿Qué tal, doctora? La verdad, confirmo lo que dicen, es muy cierto, más cuando estás encerrado 30, 40 días, prácticamente sí ves a más personas, pero no puedes platicar con ellas porque las tienes prohibido. Tienes prohibido interacción con personas que no son de la producción. Y es muy, muy, muy frustrante estar cerrados prácticamente, entre comillas, en un grupo de personas. Y sobre todo cuando es así como en la casa, ahorita donde es la granja, la de Big Brother, ahí sí está muy cañón. Y es muy curioso porque se hace grupitos de personas, así como en un salón de clases, pero la diferencia es de que pues en el salón de clases es solamente un rato y aquí en este tipo de proyecto es 24 horas. Aparte, como dicen, la producción también le mete ahí pique a las personas. ¿Para qué? Para que den contenido. Y es lo que llama la atención. A todos nos gusta el contenido de ese tipo. Para bien o para mal, sí, nos gusta. Platicábamos, mi querida Dani, sobre qué pasa en la psicología de la gente que observa el reality show. ¿Qué sucede con nosotros como espectadores de un reality show en donde se manejan pues estas emociones? De repente tenemos el perfil que más nos agrada, el que más nos choca, si te choca te checa. O sea, ¿qué sucede con nuestra con ser espectadores, pero también en nuestra psicología, en nuestras emociones? Ok, lo que pasa es que quizá hay ciertas necesidades psicológicas que ante estar en estos realities y estar viendo se van como satisfaciendo, ¿no? Por ejemplo, la curiosidad natural que tenemos los seres humanos por las relaciones humanas. Cómo se llevan, cómo se comportan, qué piensan las otras personas. Siempre estamos en esta constante curiosidad y el decir, ahí puedo ver completamente cómo interactúan, qué hacen, satisface un poco esa necesidad. Además, también hay una identificación con ciertos participantes, ya sea por la historia de vida, por una situación similar, por un sueño, por una meta que tengan, por una característica ideológica de algún tipo. Entonces, al sentirnos identificados, justamente te decía que los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Nos gusta sentir que pertenecemos a un grupo. Y el ver similitudes con una persona que es tan ajena a ti, pero que en ese momento se empieza como incluso a parecer cercana, porque te empiezas a identificar. Entonces se satisface un poco esa necesidad o ese sentido de pertenencia, aunque sea algo tan ajeno y tan lejano, pero te sientes parte de un grupo, ¿no? Lo mismo que pasa en torno a incluso estos grupos en redes sociales que se hacen para apoyar a alguien en específico, también te da un sentido de pertenencia muy grande y te da como esta identificación, además de la comparación social que se suele dar, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que se hacen alianzas, sobre todo en contra de. Dicen que, ¿cómo es? Cuando comparten enemigos, somos amigos o algo así. Hay un dicho que dice algo así parecido. Y es que la verdad es que sí, o sea, si te das cuenta, lamentablemente de repente los seres humanos cuando se trata de tirarle tierra a otros, aunque tú no me caigas bien, pero tenemos el mismo enemigo en común, entonces ya somos amigos, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ándale, ¿no? Ese era el dicho que en el que pensaba. Entonces, ese sentido de alianza, de pertenencia, te hace que te sientas parte de algo que es tan grande, que es ajeno a ti, que te da un grupo. Y esto satisface ciertas necesidades emocionales en los espectadores también. Al momento de que entran, Dani, todos entran la primera semana diciendo vamos a hacer una casa amigos, diferente, vamos a ser amigos. Van avanzando las semanas, van avanzando los días, van saliendo personalidades, los roces son cada vez más fuertes y a veces hasta muy absurdos, como tú lo decías. El hecho de que dejen una cáscara de plátano, de que no le bajen al baño, de que dejen los calcetines tirados, empieza a molestarnos, ¿no? Empieza a mover mucho. Dice, el enemigo de mí, la frase que dijimos hace ratito. ¿Qué dice de mí el hecho de que me molesten esas cosas tan pequeñas dentro de un reality? O sea, ¿qué dice de mí el hecho de que yo no pueda
gestionar mis emociones y decir, bueno, estamos en el reality, son nada más unos calcetines que están ahí tirados, voy a bajarle yo al baño, bueno, dejaron la taza sucia, yo la limpio. ¿Qué dice de mí esas emociones o esas explosiones que puedo yo llegar a tener por cosas tan básicas y tan absurdas? ¿Qué dice? Dice que eres un ser humano que al estar expuesto a mucha presión emocional y psicológica, tus emociones se van a disparar, como nos pasaría a cualquiera. Piénselo, señora en casita, que hoy está escuchando, o cualquier persona, piensa que a lo mejor en casa estás y de repente tu hijo no lavó los trastes a la hora que le tocaba. Ya le hablaste, ya esto, ya el otro, y no te hace caso, y luego al otro día lo mismo. O sea, llega un punto en el que explotas, pero ahora eso súmale el estrés adicional de no puedo hacer nada de lo que estoy acostumbrado a hacer. Mis horas de sueño no están siendo como yo quisiera que fueran mis horas de sueño. El lugar en donde estoy es desconocido. Esta persona que no está haciendo lo que necesito, ni siquiera es de mi familia, no es alguien que me impusieron para convivir. Todo esto se potencializa un montón. Además que ahorita Willy lo decía, la producción a veces también va lanzando como detallitos, ¿no? Ahorita me estaban platicando, ¿no? Está un infiltrado, por ejemplo, ahí en la Casa de los Famosos, ¿no? ¿Cuál es su misión? Desestabilizar a los demás, aunque sea con una bromita, con esto, con el otro, pero está esa búsqueda también, la realidad por parte de la producción de quiero rating, quiero jalar gente. Entonces, ¿qué hago? Propicio este tipo de situaciones que a lo mejor en la vida cotidiana aparentemente no serían de tanto impacto, pero que si ya lo pensamos, sí terminan por impactar en nosotros. Entonces, creo que es parte de la humanidad. Me imagino que están protegidos legalmente hasta el cuello, ¿no? O sea, la producción. Yo me imagino, sí, obviamente. El programa, quien se encarga de Sí. crear, o sea, están legalmente protegidos así hasta el cuello. Pero este tipo de interacciones, este tipo luego de funas, este tipo luego de mensajes, este tipo luego de interacciones con la gente cuando ya salen, cuando revisan todo lo que sucedió mientras ellas o ellos estaban jugando, que ellos a lo mejor y estaban en una realidad totalmente Alterada. totalmente diferente. O sea, ¿cómo puede ser que la gente se haya tomado tan en serio que Sí. eché los calcetines a la alberca o que le escondí la Nutella a alguien o ese tipo de cosas? El mango. Y yo salgo y veo que hay una cantidad impresionante de mensajes, incluso hasta deseándome que ya no exista. Sí. ¿Qué pasa en ese entonces? En algún momento, fíjate que lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablamos un poquito de la intolerancia, cuando hablábamos de esta diversidad, que de repente esconderte detrás de un teléfono, esconderte detrás de una pantalla para lo que sea, es como muy fácil que puedas decir cualquier cosa sin temor a la funa, ¿no? Entonces, en esa parte te vas, como te digo, identificando tanto con un grupo, te vas llenando que terminas por incluso decir cosas que en otro contexto dices, no, o sea, no le puedes llegar a desear a una persona que ojalá se desviviera porque vio con una cara fea a alguien con quien yo empatizo, pero sí sucede, ¿no? Y es que tiene que ver porque a veces terminamos peleando, ¿no? Ahí con desconocidos en redes sociales porque hay una polarización de emociones. Las polarizaciones, ahí añadiendo, es una distorsión cognitiva que a veces nos pasa a los seres humanos y es que todo lo veo o blanco o negro, lo veo como muy bueno o muy malo. Entonces, cuando polarizamos lo que sucede, le doy una connotación, incluso no separo la acción de la persona, sino que unifico. Es que es grosera, es una persona grosera, no es como que, en ese momento fue grosero con fulano, no, ya es una característica de la persona. Entonces, como que la voy unificando con esas acciones y me voy a estas polaridades, donde muchas veces pues termino incluso hasta odiando a una persona, ¿no? Y tiene que ver también porque buscamos de una u otra manera la propia validación de nuestras creencias, que coincida con lo que yo creo, con mis valores, con mi ideología, porque si yo empatizo con esta persona y alguien le está haciendo algo malo, me unifico tanto que a lo mejor incluso hasta me lo puedo tomar personal. Pienso que me están dañando a mí, ¿no? De cierta manera, porque como yo pienso igual que esa persona y le están insultando, entonces indirectamente me estarían insultando a mí. También. Regresamos en un momento más, mi querida Dani, para seguir platicando acerca de este tema, pues bastante complejo, porque hay diferentes especies o conceptos, vaya, de reality shows. Sí. Estos de encierro son de los más polémicos porque es donde meramente se observa el experimento psicológico, Sí. el hecho de el manejo de las emociones. También quienes están detrás de cámara, quienes tienen el guión, quienes tienen la producción, la autoridad, vaya, para ir
tejiendo los hilos o manejando el carrito en el que están los participantes, Sí. pues luego los ponen a ver fotos, ¿no? De sus familiares. A mover emociones y luego demás. los ponen a que reciban una llamada. Sí. Y luego que los visite un familiar. Y eso los pone en Más emocionales. Sí, en ya quererme salir, en a lo mejor querer renunciar al proyecto, en a lo mejor ya no echarle tantas ganas para que me saquen Sí. y para que yo ya pueda ir con mi familia. Oye, pero Ese fíjate, tipo de cosas. de todo esto a mí me gustaría al público que hoy nos escucha, los exactos y exactas, dejarles una pregunta. Si usted que ve estos realities alguna vez se ha sentido un enojo real por algo que ocurrió en el reality, o sea, se ha así molestado, y de si la respuesta es sí, ¿qué crees que despertó en ti esa emoción? ¿Qué fue? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te pusiste intenso? Compártenoslo. Híjole, fíjate que yo, ¿sabes con quién sí? ¿Con quién? Con Adrián. Ok. Con Adrián Marcelo. ¿Chocó sí, con tu sí, ética y moral? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, cuando les decía de cosas a las chicas, yo sí decía, no manches, qué tipejo. O sea, qué forma tan ¿Por ruin. qué? A ver, ¿por No qué te tengo la movió menor idea. emocionalmente? No tengo la menor idea, pero también cuando atacaba a los otros personajes, o sea, a Arad, cuando Ujú. atacaba a Mayito, que decía o de que descontextualizaba el juego Ajá. dentro de la casa y que traía cosas de fuera. ¿Sí me explico? Sí. Como el hecho de, yo supe que tú una vez no pagaste los impuestos y Ajá, sí, sí, y sí. te quitaron 2 casas y y tu hija no tenía ni para que le pagara. Pero la escuela. piénsalo, es como cuando en la casa o así se están peleando y de repente traes acá aquel viejo recuerdo, aquel trapito que tenía guardada la persona y ya la sacaste aquí a la luz porque te quieres defender. Pero la cuestión es por qué nos mueven esas emociones. ¿Por qué nos mueves? Me platicas regresando. Va. Órale, ya venimos en todas partes. Ponte. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos de vuelta en el punto exacto. Y me dicen por acá, Raúl, habla de cuando hiciste el reality show por teléfono y lo que pasó. Te leyeron la mente porque estamos platicando justamente de eso fuera del aire. Eso fue una historia de medio, de terror totalmente. Sí, no, se agarraban bien fuerte, Dani. Y eso que no estaban literal encerrados en algún espacio, en algún departamento, en alguna casa. Pero en justo algún te algo. decía yo que a lo mejor por eso era más fácil que no tuvieran miedo a agarrarse tan intensamente y decirse tantas cosas, porque como no te vas a topar a esa persona, no la estás viendo a cada rato, no vas a tener que convivir realmente con esa persona, sino que puedes apagar el grupo y demás, pues hace que sea como más fácil decir ciertas cosas. Y es como cuando lo haces desde tu teléfono en la comodidad de tu En casa, redes ¿no? sociales, o sea, es más fácil poner un comentario. ¿Cuántos de ustedes, piénsenlo, no han puesto algo o han leído algo que a lo mejor si estuvieras de frente con otra persona ni te lo dice o no le dirías esas cosas? Pero Sí. es más fácil. Sí, o te agarras a discusión con alguien en Veracruz o con alguien Que ni en todo, Puebla, sí, sí, que sí. en tu vida lo vas a volver a ver, la vas a volver a ver. Ajá. Y ahí estás discutiendo con esa persona, ¿no? A lo mejor divirtiéndote, agarrando cura y la otra persona está haciendo coraje y luego ya a ti te pega y luego ya están ahí, pero Exacto. termina la conversación y al final de cuentas es gente que no te vas a topar. en Sigues con tu vida real. normal y sigues haciendo tus cosas, pero ya te movió la emoción un ratito, ya el cortisol en tu cerebro se elevó. Exactamente, mi querida Dani, cuando se apagan las cámaras, cuando se apagan las luces, cuando el reality show termina, ¿qué queda? Híjole, yo creo que hay un impacto muy fuerte, un impacto para dos partes, ¿no? Para los que participaron en el reality, por ahí a lo mejor Willy nos podrá comentar, o sea, queda el regreso a la vida cotidiana, porque sí es como, ok, salte de esa capsulita y tienes que regresar a tu rutina, a tus cosas, a ponerte al corriente, al día, porque además de todo, fuera de, el mundo no se detiene. El mundo sigue avanzando, pasaron cosas, hay noticias, hay actualizaciones, hay situaciones, incluso familiares, que no estabas completamente enterado, entonces es como un impacto de, tú estuviste ahí viviendo una vida alterna mientras esos tres meses siguieron fluyendo fuera de, ¿no? Entonces creo que esto sí es un shock emocional, un impacto fuerte, aunado a la exposición mediática, ¿no? Ya estás expuesto a muchas opiniones. Esta parte que decías hace un ratito, ya sales y la gente ya se creó una versión de ti, una opinión, tienen ideas, hay quienes compaginan contigo, hay quienes te odian y no quieren verte, ya estás funado a lo mejor. Entonces, esta exposición mediática y el lidiar con todos esos comentarios y todo eso creo que también es muy complicado. Sí, y es que aparte, muchas de las veces, aunque quieras regresar a la personalidad que tú exponías en redes sociales, o que exponías en la televisión, o que exponías Ya en no una obra de puedes. teatro, o sea, ya no se puede.
¿Será que este tipo de realities, Dani, saca verdaderamente las personalidades de los que están jugando? ¿O fueron las circunstancias? Yo creo que sí. Mira, hay algo que nos rige a los seres humanos, es nuestro temperamento. Eso es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que ya traemos. Por eso vemos a un bebé y a algún bebé le hablas y se ríe y otro bebé le hablas igual y llora, ¿no? Tiene que ver con el temperamento. Eso ya lo tenemos, tiene que ver con nuestra genética. Y la personalidad se va construyendo a través de el tiempo. Justamente personalidad viene del griego personare, que significa máscara. Entonces son como las máscaras que me voy poniendo en las diferentes circunstancias de mi vida, ¿no? No es lo mismo cómo te comportas aquí que a lo mejor con un cuate o con tu mamá. O sea, vamos cambiando. Eso lo tenemos todos. Entonces creo que sacan su verdadera personalidad basada en su temperamento y en la circunstancia en la que en ese momento están viviendo. Entonces sí, son ellos mismos al final del día, bajo el contexto, la situación y la convivencia que están en ese momento. Es un match. Exacto. Es un match de la verdadera personalidad que tienen, pero también influenciada por, digamos, el factor producción, sí. El factor... Regida, obviamente, por su temperamento, porque hay quien a lo mejor, en algún momento podríamos hablar de esto, pero quien es como muy sanguíneo sería una persona que le gusta ser líder, que le gusta que lo volteen a ver, que le gusta organizar las cosas, que es más dinámico y todo así. A lo mejor, a diferencia de un melancólico que le cuesta más trabajo estar interactuando con otras personas, que le gusta su soledad, le gusta como darse un espacio, procesa diferente sus emociones. Entonces sí, el temperamento rige, pero se va combinando con todos los elementos para dar la personalidad que se termina viendo en pantallas. Dice por acá, lo que se siente es como muy extraño, dice el chef Willy. A ver, vamos a escuchar qué nos dice. De hecho, se siente muy raro, como dicen, prácticamente regresar a la vida cotidiana. Tú viviste todo aquello, entonces sientes en ese momento, tienes un choque emocional como si hubiera sido un sueño bien vívido, porque pues estuviste viviendo ciertas cosas que de la nada vuelves toda la normalidad. Y quisieras contarlo y todo, pero dices, es que no puedo contarlo tanto por contrato o porque simplemente no me van a creer, porque vamos a ver la edición, y ya cuando ves la edición en televisión dices, no puede ser, es que me sacaron de contexto, o sabes qué, es que no metieron esto de esta persona y están sacando todo del lugar. Ahí es donde viene la magia de la producción, ¿no? Claro. Que evidentemente saca la carnita y acomoda nada más la carnita, pero deja de lado el huesito y deja de lado lo otro, pues para que evidentemente surjan por ahí los conflictos y que la misma gente que está observando el reality empiece a agarrarse del chongo por ahí en las redes. Que incluso yo me he dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, en algún punto, porque sí he de confesar, híjole, voy a confesar esto aquí en cadena nacional, que a veces sí me pongo a ver los realities como experimento psicológico nada más, pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, el otro día estaba viendo, o sea, esas que estaba yo haciendo información para un curso y estaba todo, y tenía la tele prendida, y estaba viendo, estaba pasando ahí, ¿no? La Casa de los Famosos. Y después, cuando vi ya como en una gala o algo así que le llaman, vi la información y dije, carambas, pero así no fueron las cosas, porque justamente en ese momento que yo estaba viendo, dije, ahí le cortaron cachitos. Y entonces, vi orgánico como el proceso, y después vi la edición y dije, wow, sí es cierto. Entonces, ¿qué pasa si alguien solamente ve esos pedacitos de edición o algo así? Pues entonces te compran la idea que te quieren vender. Claro. Porque de verdad que sí he cachado así cositas y sí sacan de contexto, o como decía Willy ahorita, como que le cortaron, le movieron, le cambiaron, y entonces incluso velo así, o sea, algo de lo que tú y yo estamos hablando, si alguien corta ciertos pedacitos y los junta, podrían transgiversar completamente el sentido de lo que estamos diciendo. Y de eso de pronto se encargan las producciones también. Mi querida Dani, ¿puede surgir un problema de la regulación de nuestras emociones por apasionarnos o por ser fanáticos de un reality show? O sea, puede incluso romper hasta mis relaciones personales con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, etcétera, por
ser muy apasionado de los reality shows? Yo creo que depende, ¿no? O sea, si te metes demasiado y esta parte que decíamos de la polarización emocional, te intensificas con las cosas, o sea, este tipo de cómo me dirijo a los demás, sí puede generar cambios temporales, fíjate, en el estado de ánimo. Yo veía que hay personas que sí se desvelan hasta que se duerma el último, se despiertan con ellos. Hay gente que sí se apasiona completamente, entonces también estás viviendo las alteraciones de sueño, también estás empatizando con las personas. Entonces sí hay esta parte de qué tantas emociones le estoy invirtiendo a este proceso, qué tanto me estoy comprando el tiempo con ellos. Hay una idealización también de las personas, o incluso puede haber una deshumanización de cómo estás viendo a las personas. Entonces yo creo que sí puede generar un impacto emocional si no se sabe manejar. Sobre todo, fíjate, irónicamente, cuando tenemos bajita autoestima, cuando traemos problemas de ansiedad, cuando a lo mejor estamos deprimidos y veo eso como algo de que, bueno, pues ahí me saca un poquito, también impacta directamente en tus emociones. Yo conozco hasta gente que cuando son los viernes de fiesta, creo que les ponen los viernes de fiesta, algo así, se compran sus traguitos y ¿Sí? todo, y se avientan la fiesta con ellos. ¿A poco? Si ellos Como estuviera ahí dentro ya de la platicando, fiesta. ahí echando relajo. Sí, y dices, wow, o sea, yo sí lo veo y yo sí me entero y yo Ajá. sí lo veo en redes sociales y sí lo sigo y cuánta cosa, pero ya creerme como parte Sí. del reality y aventarme la fiesta, incluso yo en mi casa, echándome un drink o algo y pensando que estoy siendo parte de la convivencia, eso sí es otro nivel. Sí, pero tiene que ver, te digo, con la estabilidad emocional, con tu personalidad, con el temperamento, con qué tan a gusto estés, qué tantas actividades tengas que hacer. O sea, ahí convergen muchas situaciones, pero sí puede llegar a generar, o sea, algo y puede impactar, la verdad. Mi querida Dani, medios de contacto, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, me encuentran en todas las redes sociales como @SicDanielaRamos, Facebook, TikTok, Instagram, en el canal de YouTube también así, y vía WhatsApp me pueden contactar al 646-259-2352, 646-259-2352, y pues ahí estamos próximamente. Este miércoles tengo un taller, por si algún psicólogo o psicóloga nos escucha, es sobre cómo abordar temas de sexualidad en la adolescencia. Por ahí ahorita, saliendo de aquí me voy, tengo un taller que es en una institución que trabajo, se llama ICADI, es en línea, es totalmente gratuito para los psicólogos o docentes, porque el tema de hoy es manejo de conducta en el aula y en la casa. Entonces, si a alguien le interesa, también ahí se pueden inscribir. Ahí en mis redes sociales está el link y ese taller es completamente gratuito. Y pues ahí andamos con muchas cosas y muchos proyectos. Ese me gustaría que lo platicáramos, el manejo de conductas dentro del aula, porque Claro. han surgido muchos problemas. Sí. Sobre todo como con esta situación, ¿te acuerdas del profesor que fue acusado? Sí. Y esta persona supuestamente se desvivió y fue todo un show que ahora ya están viendo si implementar, hablando del reality también, cámaras al interior de los salones. La mochila micrófonos, transparente. la Acaba de mochila salir aquí en transparente. Ensenada que la mochila tiene que ser transparente para ver. De hecho, hace un tiempecito, y es que soy mala para los nombres, compartiste acerca de una serie que es de un maestro. Ay, es como un escuadrón que va a las escuelas y hace... Está muy buena. Y justamente también estas polaridades que hay, porque por un lado está la parte de, híjole, el alumno hay que protegerlo y todo, pero por otro lado está la parte del docente. Entonces sí, fíjate, a lo mejor sería un buen tema a abordar. Claro que sí, lo vamos a platicar, mi querida Dani, en otro lunes de salud y bienestar. Exactos. Nosotros regresamos en un momento más. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Hasta el siguiente lunes. Ya venimos y en todas partes siempre. Pontex.